tiene un equivalente de fuente de corriente. El equivalente de fuente de corriente se determina con el teorema de Norton y pues dice lo siguiente: cualquier red de corriente directa bilateral lineal de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto de una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. El procedimiento pues es muy simple y de hecho es muy parecido al que vimos con Thevenin. El primer paso pues es quitar la parte de la red a través de la cual se encuentra el equivalente Norton. Posteriormente se tiene que marcar los terminales de la red restante de dos terminales y se hace un cálculo para obtener la resistencia de Norton, que prácticamente es lo mismo que obtener la resistencia de Thevenin. Entonces, este paso, pues, si se dan cuenta, ya lo dominamos, ¿no? Posteriormente, se calcula la corriente de Norton, ¿sí? Regresando primero todas las fuentes a su posición original y luego determinando la corriente de cortocircuito entre las terminales marcadas. A diferencia de Thevenin, ¿sí? Donde tenemos los terminales A y B, en el caso de Norton, entre los terminales A y B se deberá de colocar un conductor y sobre ese conductor determinar la corriente de Norton, ¿sale? El último paso, pues, es trazar el circuito equivalente de Norton, ¿sí? Donde vamos a componerlo, pues, por una fuente de corriente y la resistencia de Norton, ¿sale? Otra cosa bien importante es que los circuitos equivalentes de Norton y Thevenin se pueden determinar a partir de estas ecuaciones. En palabras más simples, si yo determino un circuito de Thevenin, ¿sí? Como el del lado izquierdo, yo lo puedo convertir a un circuito de Norton mediante estas ecuaciones, ¿sale? Y el caso contrario, si yo ya tengo un circuito de Norton, lo puedo pasar a un circuito de Thevenin con esta ecuación. Prácticamente es aplicar la ley de Ohm, si se dan cuenta. Y al final, la resistencia de Thevenin, pues, es la misma que la resistencia de Norton, ¿sale? Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillito. Bien, entonces ahora vamos a aplicar los pasos que acabamos de ver, ¿sí? El primero de ellos, pues, hablaba de que necesitamos calcular una resistencia de Norton. Para ello, pues, recuerden que en el caso de una fuente de voltaje, pues esta deberá ser reemplazada por un corto. Ahí está el corto. Y se calcula la R equivalente entre los terminales A y B. Entonces, nuestra R de Norton será igual a ¿qué? Pues es un paralelo, ¿no? Entre R1, ¿sí? Y R2. O sea, 3 por 6 sobre 3 más 6. Y serían 6 por 3, 18 sobre 9. Nos da 2 ohms. ¿Sale? Bueno, siguiente paso, pues vamos a devolver la fuente de voltaje. Y ahora, entre los terminales A y B, vamos a colocar un conductor, ¿sí? Y el objetivo es calcular la corriente que fluya sobre este conductor. Bueno, si ustedes analizan, aquí en la fuente saldría nuestra corriente total, ¿sí? Y esta corriente total, al llegar a este nodo, pues tiene que circular por la parte donde exista menor resistencia, o en su defecto, se deberá de dividir en dos corrientes y deberá de pasar la corriente, bueno, más bien se deberá de dividir de manera equitativa
entre las resistencias, ¿no? Pero observen que de este lado, ¿sí? A diferencia de este lado de acá, no hay una resistencia. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? ¿La corriente circulará por la resistencia R2? Pues no, porque si se dan cuenta tiene camino libre, ¿sí? Por las terminales AB. Entonces la corriente en realidad se va a ir por acá. Entonces esta resistencia queda totalmente muerta, se podría decir. Y entonces la corriente que fluya por A y B deberá de ser igual a la corriente total, ¿sí? Y esa corriente de Norton, entonces la podremos calcular de la siguiente manera, dividiendo el voltaje de la fuente, ¿sí? Entre el valor de R1. Esto será igual a ¿qué? A 9 volts sobre 3 ohms. Nos va a dar una corriente de 3 amperes. ¿Sale? Entonces, ya con esto, pues podemos construir nuestro circuito de Norton. Sí, como les comentaba, pues es un circuito con una fuente de corriente. Y una resistencia en paralelo. ¿Sí? Y aquí tenemos los terminales A y B. Entonces, esta fuente de corriente, que es IN, queda de 3 amperes, y la R de Norton queda de 2 ohms. ¿Sale? Así de simple, chicos. Aquí nada más quisiera hacerles una observación, ¿sí? Si se dan cuenta, la corriente que fluye de A a B, pues es prácticamente en dirección hacia abajo. Aquí, si ustedes analizan y ustedes quisieran colocar un sentido de flujo de la corriente, pues para A y B, para que esta fluya hacia abajo, así como sucedería para esta de acá, para la resistencia de Thevenin, pues la fuente, si se dan cuenta, debería de ir para arriba, ¿sí? Y entonces la simbología indica que la flecha apunta hacia arriba. Se los comento porque se van a dar cuenta que en algunos otros ejercicios, cuando construyen el circuito de Norton, la fuente de corriente la van a orientar apuntando hacia abajo, ¿no? Pero bueno, es ya cuestión de analizarlo bien. Chicos, ¿preguntas? ¿Sí quedó claro? Es un circuito muy, muy sencillo. Sí, profe, todo claro. Ok, y si quisiéramos obtener su equivalente de Thevenin, ¿cómo creen que quedaría? Y por R. Es correcto. ¿Cuánto daría la E de Thevenin? 6. 6 volts. Y acá esta se queda igual. Nomás le cambiamos el nombre. R de Thevenin, 2 ohms. Ahí está. Así de sencillo. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer el siguiente. Este está un poquitito más complicado, pero no es nada difícil. Sale. Entonces, ¿cómo resolvemos este circuito? De hecho, si se dan cuenta, ya nos están dando un valor en la R de carga. Entonces vamos a hacer una comprobación también, aprovechando el tiempo. ¿Cuánto nos daría la R de Norton? ¿Cómo nos queda? Pues si se dan cuenta, es algo así, ¿no? Este se queda como circuito abierto, en parte de la fuente. Y aquí tenemos los terminales A. Acá vamos a poner la otra resistencia. Y nos queda el terminal B. Entonces la R de Norton, ¿cómo nos queda? Pues si observan esta resistencia con la de acá
abajo están en serie, ¿sí? Por lo tanto, la R de Norton será que R1 más R2, ¿no? O sea, 4 más 5, 9 ohms. ¿Sale? Y ahora, ¿cómo determinamos la corriente que circula entre los terminales A y B? No voy a dibujar otro circuito, mejor voy a poner aquí un conductor, ¿no? Vamos a ignorar esta resistencia. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasaría por esta parte, ¿no? Por la rama? Si ustedes observan, prácticamente redibujando nuestro circuito, tendríamos un circuito así. Este sería R1, está en paralelo con la fuente. Y si observan, entre este nodo y este nodo, pues está la resistencia R2 también, ¿no? Entonces, R2 queda así. ¿Sale? Entonces, vamos a aplicar un divisor de corriente que pase por E2, pues será mi corriente Norton. ¿Sí estamos de acuerdo? Si observa, pues toda esa corriente pues, va a fluir por aquí, pasa por R2, entonces, ¿qué hay que determinar? Entonces, es R1 sobre R1 más R2 por la total, que son 10 amperes. Ya estoy mezclando letras con números, ¿no? Vamos a poner orden porque luego se hace un relajo. Entonces aquí será la I total, ¿no? La de la fuente. Entonces vamos a sustituir por valores. R1 son 5 ohms. Acá son 5 más 4 por, ya se me fue el internet otra vez, bueno, por 10 amperes. ¿Sí? Resolvemos el divisor y entonces nos da una corriente en la resistencia 2, que a su vez es la corriente de Norton. ¿Sí me escuchan? 5.56. Ok, 5.56, esa sería la corriente de Norton. Entonces podemos construir el circuito equivalente. ¿Okay? Sería la fuente que acaba de decir el compañero de 5.56 y en paralelo tendría una resistencia de 9 ohms. Ok, ya regresó el internet. Entonces aquí dijimos que serían 10 amperes. 5.56 amperes. Ajá. Bueno, entonces tendríamos un circuito equivalente. Medio Norton de 5.56 amperes. R de Norton de 9 ohms. Entonces aquí vamos a agregar la resistencia de carga de 9 ohms. Esto es RL. Y entonces, para comprobar que pues, todo está bien, si les parece, vamos a determinar rápidamente pues, la corriente de RL. ¿Cómo ven? Determinamos corriente de RL, nada más para comprobar que nuestro circuito equivalente está funcionando. Déjenme, voy a limpiar aquí para que sea más fácil prestar atención en lo que queremos hacer. Vamos a borrar esto también. Nos estorba un poco. Y ya se me fue otra vez la conexión. A ver, porfa, en lo que regresa la conexión. ¿Qué será bueno? A ver, creo que hay dos. A ver, Mario Alberto Pantoja, resuelvo, de Tebeni.
para encontrar la corriente en la resistencia de carga. Y Mario Alberto Olvera, apóyanos con el circuito original, calculando la corriente en la resistencia de carga. ¿Qué calculo, perdón? ¿Sí me escucho? Profe, ¿qué calculo? Es que tantito se me perdió la conexión. Pantoja, a partir del circuito de Thevenin, calcula la corriente de carga. Obviamente en la resistencia de carga, ¿no? La corriente de la resistencia de carga. ¿Ya la tenemos? Profe, Mande. estoy teniendo unos problemas con mi conexión. Hace como 2 minutos solo se ve mi pantalla negra. Mandé una imagen al grupo de WhatsApp. No alcanzo a ver lo que está en la pantalla de Meet. Ok, bueno, Es que solo me salen como unas líneas y la mayoría de la pantalla en negro. bueno, Pero voy a... es mi conexión. Bueno, entonces vamos a calcular la corriente. ¿Qué hacemos aquí? Sería, pues, un divisor, ¿no? Ok. Hay que aplicar un divisor. ¿Sí? Si se dan cuenta en esta parte, pues la corriente de 10 amperes fluye y al llegar a este nodo, una parte se va para acá y otra se va para acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro divisor? La corriente de la resistencia de carga, que pues es la que pasa por este lado, ¿sí? Será igual a R1 sobre R1 más la unión de estas dos resistencias, R2 más RL, por la corriente total, ¿no? Entonces será aquí 5 por 5 más 4 más 9 por 10 amperes. ¿Sale? Entonces 5 entre 9 por 2, 18 por 10 nos da una corriente de 2.7 amperes. Acá, Pantoja, ¿cuánto te dio la corriente entonces? Sí, eso. Acá también es un divisor, ¿no? Y de RL es igual a ¿qué? A 9 sobre 18 por 5.56 amperes. ¿Sí? Uh-huh. 278. ¿Sale? Y de hecho acá da 77. Una pequeña diferencia, ¿no? Pero pues bueno, ahí está ya la comprobación de que tanto en un circuito como en el otro, pues fluye la misma corriente. Ok, chicos, pues bueno, para ustedes, faltan 9 minutos para que termine la clase, pues prácticamente es llevárselo de tarea, ¿no? Pero pues empiecenlo ahorita y en cuanto lo tengan, no sé si continúe, creo que ya no tienen clase, ¿no? Entonces, pues de una vez vayan haciéndolo, en cuanto lo tengan listo, pues lo envían. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que determinar el circuito equivalente de Norton y les voy a pedir que por favor calculen voltaje y corriente de la resistencia 4, tanto en el circuito original
como en el circuito equivalente de Norton. ¿Sale? Eso es lo que habrá que entregar. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo en orden? Exceptuando el internet. Ahí nada más es lo sombreado, la equivalencia que vamos a encontrar. Es correcto. Todo lo que está en la zona azul es pasarlo a un circuito equivalente de Norton. Se entiende que lo que esté del lado derecho, de los puntos A y B, lo que tengamos acá, pues es nuestro circuito de carga, ¿no? Entonces, habrá que determinar voltaje y corriente para esta resistencia, la R4. ¿Sale? Eso es todo, chicos. Pues bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues yo creo que ya daremos por terminada la sesión del día de hoy. El día miércoles, el profesor Luis Antonio retoma los temas faltantes, ¿sí? Estaríamos viendo lo que es el teorema de Millman y otros dos, ¿no? Creo que es el de reciprocidad y el de sustitución. Y con eso, pues, terminamos el tema 5. Y ya para la siguiente semana, pues, yo creo que sí nos da tiempo de comenzar con la unidad 2. ¿Sale? Pues bueno, entonces hay que resolverlo. En cuanto lo tengan, pues me lo van enviando ahí al grupo de WhatsApp. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta o ya nos podemos despedir? Ok, pues bueno. Entonces, que tengan muy buen día y nos vemos la siguiente semana. ¿Sale, chicos? Que estén bien. Sí, profe, gracias. Sale, profe, nos vemos. Nos vemos.